Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Noroeste Televisión. Hoy, excepcionalmente, traemos a una persona que les va a encantar lo que ha hecho a lo largo de su dilatada vida. Hablamos de Emilio González Denis, escritor, profesor, ya jubilado, con gran experiencia. Y a mi izquierda, como no podía ser de otra manera, está Esteban Rodríguez García, colaborador habitual, y creo que hoy debemos de sacarle una palabra nuestra muy exprimir a Emilio González Denis, puesto que no es fácil traerlo a un programa, y tenemos la oportunidad hoy, querido amigo. Bueno, a veces presentar a una persona no es fácil, porque hay que extractar lo fundamental para que ustedes y nosotros podamos sacarle partido a Emilio González Denis en su entrevista hoy aquí en Tiempo Presente. Nace en Gran Canaria el año 51 del siglo pasado, ha desarrollado su vida profesional como profesor de lengua e historia, es el primer novelista que escribe novelas urbanas contemporáneas que se desarrollan en nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, Tiritaña, El Obelisco. Y así, 3 páginas. Como verán, para no cansarle, yo quiero que él nos diga, nos dé una semblanza de lo que ha hecho durante todos estos años. Pues, bueno, digamos que yo empecé tarde a publicar porque nunca tuve prisa. Mi primera novela salió cuando yo tenía 33 años, yo soy como Jesucristo. Y entonces, a partir de ahí, pues casi ha habido años en que he sacado 2 libros y ha habido años en que no he sacado ninguno, pero podríamos hablar de una media de libro por año, una media de libro por año, aunque ha habido años, ya digo, de 2 y de 3 y años de ninguno. 19 novelas he publicado yo, pero luego he publicado libros de etnografía sobre naninos, sobre la música de raíz en Canarias, libros infantiles, teatro, una historia de todo lo que se ha escrito sobre la Virgen del Pino y las referencias históricas sobre la Virgen del Pino, una investigación que realicé hace años, porque es muy interesante. Y yo calculo, porque tampoco los tengo muy bien contados, que debo haber publicado aproximadamente unos 32, 33 libros en solitario, pero luego también he participado en muchos libros colectivos, en antologías, en libros de esto, libros del otro, con un cuento por aquí, tal. Y luego he publicado cuentos en revistas, tal. Unos 4.000 artículos he publicado en mi vida. Está ahora mismo te dejo, Esteban, está en posesión de premios de novela Pérez Galdós, Agustín Espinosa, Ángel Guerra y Centro de Cultura Popular Canaria. Todos esos premios los gané el primer año de mi carrera literaria, digamos. Tenía una serie de novelas escritas y las presenté a todos los premios habidos y por haber, según el tamaño y tal y cual, y resulta que ganaron los 4. ¿Su profesión? Y entonces nunca más he vuelto a ganar un premio, ni me he vuelto a presentar. Es curioso, ¿eh? Por eso hubo alguien que dijo que no me conocía nadie y de repente tenía 4 premios literarios y 4 novelas en la calle. Alguien dijo que, dice, Emilio entró en la literatura dando una patada a la puerta. Bien, para darle paso a Esteban, ¿usted es profesor o fue profesor? Sí, profesor de lengua y literatura básicamente. ¿De instituto? Bueno, primero fui profesor de primaria y luego di en secundaria, sí, al final de mi carrera. Ajá. La labor de profesor Emilio, yo me gusta más la palabra maestro. ¿Realmente se jubila uno de ellos? ¿Realmente? No, bueno, hay una de formación profesional porque cuando vas por la calle y ves a un niño haciendo una trastada vas a llamarle la atención porque tienes una especie de formación profesional, pero bueno, ya se te está quitando. La palabra maestro, siempre me acordaré del examen de ingreso, magisterio que hice en el año 69, 70, 71, no me acuerdo por ahí, no, 67, por ahí. Y la oración sintáctica que teníamos que analizar era un verso de Gabriela Mistral que decía: perdona, Señor, que lleve el nombre de maestro que tú llevaste en la tierra. Entonces siempre que me dicen maestro me quedo así como, es que maestros hay pocos, hay muchos profesores con buena voluntad, gente,
pero ser un maestro es complicado. Incluso los grandes autores que lo llaman maestros de la literatura, que no han podido tener seguidores porque son tan singulares que pues no son maestros. Es decir, por ejemplo, Velázquez no fue maestro de nadie, él pintó en la corte, sus cuadros no se vieron sino hasta 200 años después, cuando se abrió el Museo del Prado, y hoy se le considera probablemente el mejor pintor de la historia de la pintura. Pero ¿quién aprendió de Velázquez? Pues han aprendido de Velázquez pues a partir del siglo XIX, porque él su obra no la veía nadie. Entonces, la palabra maestro la relacionas con conocimiento empírico. Hombre, la palabra maestro es el que crea escuela, el que tal. Entonces, digamos que hay pintores, cantantes, que a lo mejor no son la excelencia, sino que son buenos, pero tal, y a partir de ahí se crea toda una línea, y digamos que hay gente que sigue la línea, ¿no? Pero, por ejemplo, García Márquez, un maestro de la literatura, no. García Márquez no es un maestro de la literatura, García Márquez es único, es irrepetible, porque no hay, sería maestro si luego hubiera gente que siguiera sus huellas, pero es tan poderosa, es tan poderoso su prosa, que es única. ¿Vargas Llosa? Vargas Llosa sí es un maestro. Vargas Llosa es un escritor formado, académico. Crean escuela, son personas que crean escuela. Crea escuela porque Vargas Llosa no es un escritor que escriba al azar, no saca ningún sombrero de la chistera, porque no le salen los sombreros, sino que se los tiene que trabajar. Es un gran escritor, ha escrito novelas magníficas como Conversación en la Catedral, y ya en los últimos tiempos, en el año 2000, claro, La Fiesta del Chivo, novelas magníficas, pero esa chispa única que está en La Metamorfosis de Kafka o en 100 años de soledad, eso hay algunos escritores que lo tienen, y esos escritores no son maestros, como tampoco es maestro Borges. ¿Quién demonios sigue a Borges? Es decir, corre tanto que no tiene seguidores, es decir, es un ciclista que no tiene pelotón, porque el pelotón no puede seguirlo. Antes se me quedó atrás me quedaba un poco preocupado en los premios de novela Pérez Galdós, Agustín Espinosa, Ángel Guerra y Centro de Cultura Popular Canaria. Dijo usted que decían que usted dio la puerta y entró con esos premios, pero hasta la fecha no han habido más premios porque usted no se ha presentado, porque usted tema los premios, usted tiene su trabajo, su tema y es feliz con esto y lo otro no le preocupa. Es que a mí realmente vamos a ver, en stricto sensu, un escritor amante de la literatura es el que está mirando la palabra exacta, el tal, voy a crear una nueva estructura, la novela voy a hacer tal, no sé qué, tal. Por ejemplo, aquí tenemos un escritor que ya el tiempo dirá si el tamaño que tiene, que es Santiago Gil, un hombre que está indagando todo el día sobre lo que cuenta. A mí eso no me interesa, nunca me ha interesado. A mí me interesa la historia que yo cuento. Entonces, claro, como profesor de literatura sé gramática y sé que es importante la estructura de la novela. Entonces mis novelas no tienen una estructura común, cada una tiene la que yo veo que le va haciendo falta. Y entonces, digamos, yo soy como un artesano que si veo que necesito abrir un agujero allí, lo abro, y si veo que voy haciendo cosas. Pero y en ese sentido, pues procuro cuidar el lenguaje porque tengo que conocer el material con el que trabajo. Pero a mí no me interesa romper la estructura de la novela, no me interesa crear nuevos modos. A mí me gusta contar una historia. Entonces, en ese sentido, yo no soy un escritor, yo soy un contador de historias. Que si hubiese vivido en la Edad Media, probablemente tendría un laúd, iría por ahí cantando. Pero un momento, Esteban, me queda ahora un poco yo fuera de mi sitio.
usted no, yo creo que una persona que en esta dilatada vida que tiene usted, de todo lo que ha escrito, 32 libros, todas las colaboraciones que ha tenido, temas en la etnografía y folclore, libros colectivos en teatro, narrativas juvenil infantil, en novela, en poesía, yo creo que usted, con todo mi respeto, usted es un escritor. Sí, hombre, sí, Usted soy es un escritor porque es que usted no solo que escribe grandes cosas, muy buenas cosas, usted como profesor de literatura, usted ha escrito y ha escrito mucho y lo ha demostrado. Pero no soy un escritor en el sentido de esos escritores que están todo el día puliendo la palabra, pasándole la lija a la palabra, que a veces hay libros que de tan escritos que están, sí, es como que se pasa de rosca, sí, es decir, sí, con el tornillo, cuando tiene el punto, pues no, es decir, a mí me interesa la eficacia. Yo sí puedo contar una cosa, con 10 palabras no utilizo 20. Entonces, por ejemplo, una novela mía que se llama Bastardo de Vardinia, cuando escribí el primer borrador tenía 500 folios. Y cuando lo mandé a la imprenta tenía 200. O sea, me cargué el 60% de eso. Y cuenta lo mismo, los 200 folios, que lo que contaban los 500. Los 200 más claro, porque más extractados. Lo que yo puedo contar en una... Si yo digo que tenía la mirada, en un momento dado digo que tenía la mirada azul, o la mirada celesteante o lo que sea, ya no tengo que contarle que tenía los ojos azules. Pero el que está leyendo sabe que tiene los ojos azules. Digamos, eso es... la única obsesión mía cuando escribo es que el lenguaje sea eficaz, que lo que yo cuento llegue al lector. Incluso en los artículos hay asuntos, yo escribía durante años en el Canarias 7 un artículo pequeñito que se llamaba El Reverso, que era medio folio, 150 palabras. Tenía que escribir 150 palabras, todos los días. Entonces había temas en los que no podía entrar, porque 150 palabras no permiten expresar un posicionamiento sobre un tema que puede ser muy delicado, ¿no? Entonces se malentiende y no. Entonces, y ese ejercicio me sirvió a mí durante años, porque estuve sacando durante muchos años un artículo diario de 150 páginas, de 150 palabras, me sirvió mucho para extractar, de tal manera que mis primeras novelas son más largas que las últimas. Es decir, yo, si tú me pones a mí en el desafío de que yo te escriba una novela de 500 páginas, pues bueno, tendré que contarte el diluvio universal, porque es que yo lo que cuenta normalmente, por ejemplo, una novela de Santiago como de la Costa de los Ausentes, que tiene 200 páginas, yo solo escribiría en 100 seguro, y en menos. Pero el deleite de esa escritura es el lenguaje, el de Santiago. Mientras que lo que yo pretendo es el mensaje, me interesa más el mensaje. Es una cosa mejor que la otra, no, son diferentes. Es decir, yo no sabría escribir como escribe Santiago. Y probablemente a Santiago, si intentara escribir como escribo yo, tampoco le saldría bien. Porque tiene que ver además también con la manera de ser de cada uno, no es premeditado. No te has prodigado mucho en la poesía, pero subyace, bueno, es la impresión que has tocado todos los palos, pero subyace en tu narrativa ese toque poético, lo manifestabas ahora, ¿no? Esa mirada azul, sí, son ese toque poético que hace y sobre todo cuando hablas de sintetizar, ¿no? de resumir, ahí yo creo que introduces elementos altamente poéticos, ¿no? En el lenguaje. Es que el poeta
etimológicamente es el que mira. Entonces, claro, si no tienes una mirada poética, alguien ha dicho, un crítico americano muy famoso, Lionel Trilling, que fue el que descubrió la novela Lolita, el que dijo que era lo que era, que tenía mucho prestigio, dijo que no hay ninguna buena novela que no haya sido escrita por un poeta. Es decir, para escribir una buena novela tienes que tener mirada poética, si no es imposible que... Entonces, en ese sentido, sí. La poesía, lo que hago yo, normalmente yo escribo mucha poesía y la meto en una carpeta, pero desde que era muy joven. La meto en una carpeta y voy tal. Entonces, cuando pasa un tiempo, cojo la carpeta, reviso, esta no, esta sí, esta no. Y así van pasando los años y van tal. Y entonces, cientos de poemas, miles de poemas que no resisten. Y entonces, en el 2014 llegó la oportunidad de publicar un libro de poesía y tenía 42 poemas. Después de 35 años. En ese libro, Mariposas Imposibles, hay un poema del 76 y un poema de 2014. Y en medio, poemas de distintos años. ¿Qué ocurre? Que los que hayan resistido una criba, otra criba, dice, ¿cuándo vas a sacar otro libro de poesía? Pues dentro de 35 años. Hay un tema que me ha sorprendido. Dice, es el novelista español que más atención ha dedicado al conflicto del Sáhara Occidental con dos novelas, El Llano Amarillo y Sáhara. ¿Por qué es el novelista que más ha escrito sobre el Sáhara? ¿Y qué vio? ¿Es que lo ha vivido? ¿Es que ha estado allí? Un tema... Sí, bueno, yo hice el servicio militar en el Sáhara y tuve episodios, digamos, en la época del conflicto, desde el punto de vista humano muy profundo y desde el punto de vista, digamos, novelístico también. Y entonces, a partir de ahí, pues yo empecé una de mis novelas, se llamaba El Llano Amarillo, digamos que exorcicé a algunos demonios porque había un enorme complejo de culpabilidad, porque yo formaba parte, digamos, del ejército invasor. Esas pesadillas que yo tenía por las noches, que me veía otra vez allá con el fusil en la mano y tal, igual. Estuve así 10 años hasta que escribí esa novela, luego ya se acabó la historia, ya no hubo más, se exorcizaron mis fantasmas. Entonces en el 85 publiqué El Llano Amarillo, en el 95, 10 años después, publiqué Sáhara, que tiene el orden invertido. Sáhara habla de cómo era el Sáhara antes de la descolonización y el Llano Amarillo habla ya de cuando están en los campamentos de Tinduf. Y yo esperaba escribir una tercera novela en el 2005, que fuera el año del regreso de los campamentos al territorio del Sáhara. Pero eso no se ha producido, entonces por eso tengo esa, digamos... Sí, ¿por qué no escribe? Porque eso está pensado como una trilogía. Pero llegará su momento. Sí, vamos a ver si llega a tiempo. Bien, ¿y ha vuelto al Sáhara? No puedo entrar, no me dejan. No, o sea, bien. Digamos que... hemos entendido todos. Los administradores de aquella zona pues no me dejan bajar, de que bajo la Unión me meten para allá. Bueno, disculpe la pregunta, pero es una pregunta que creo que es interesante. Bien. Ni a ese sitio ni al país que está al norte, claro. Ajá, bien. Pues vamos a descansar unos minutitos y volveremos otra vez porque creo que se está cumpliendo el exprimir, perdón la expresión, a Emilio González Denis. En breve volveremos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo con ustedes en tiempo presente, a mi derecha Emilio González Denis, y vamos a volver al tema de la cultura, pero ahora desde otro ángulo. Desde su atalaya, desde su púlpito, donde usted se encuentra, ya está jubilado, está en otro posicionamiento distinto, sigue escribiendo, sigue estando atento a lo que ocurre en todo el mundo, específicamente en nuestra isla, en nuestro país, la ciudad de las Palabras Canarias. ¿Cómo ve usted el tema de la cultura, la educación, la formación? Esto es un tema también que hemos tratado aquí en alguna tertulia de tiempo presente y nos preocupa la situación que hay. Yo siempre comento que hay una exposición de pintura, cultura, hay un libro, hay una conferencia, y somos casi siempre los mismos. Y eso no sé si es porque no hay interés cultural, si porque el tema universitario no ha atraído a que los jóvenes universitarios vayan a ese tipo de actos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, vamos a ver, si un pueblo quiere mantenerse en pie, tiene que llevar una formación, una educación y una cultura acorde con los avances de la evolución de esa sociedad. Si quiere ser una sociedad puntera, tiene que ir por delante. Pues nosotros vamos por detrás, o sea que ya podemos garantizar cuál es el futuro que nos espera. Es decir, la educación en España se ha hecho siempre de espaldas a los profesionales de la enseñanza, que realmente son los que se supone que saben. Normalmente cuando se habla de niños pequeños, pues te aparecen unos universitarios con muchos títulos que crean una ley, pero no han estado nunca en un aula con un niño pequeño y cosas así. Y así se ha ido destruyendo una vez tras otra, hasta el punto de que es muy triste para un demócrata progresista como yo decir que la última ley de educación decente que se ha hecho en España ha sido la de Villar Palasí, que fue la última ley
franquista de educación. Es decir, todas las demás que han venido después han ido restando capacidades, han ido haciendo que se pierda el tren del futuro, ¿no? Y cada partido hace su nueva ley con el tema de las privatizaciones, no sé qué. Ahora se ha llegado a un punto en el que la burocratización de la enseñanza, es decir, un profesor para hacer las cosas como tienen que ser según la nueva ley, pues tiene que preparar 8 folios y no sé cuántas horas en su casa para 15 minutos de clase. Eso es inviable, es decir, no es posible, no hay horas en el día. Y todo eso va en detrimento de la formación del alumnado, eso por un lado. Por otro lado está el asunto de que los elementos externos, los estímulos externos son muy poderosos y se utilizan, pues yo creo que también para distraer. Una cosa tan fácil como el mando a distancia de la televisión, que era una comodidad para cambiarla de canal, se ha convertido en un zapping que ha convertido también el pensamiento en un zapping. La gente no es capaz de mantener la atención más de un tiempo determinado en un punto determinado, porque ya su cerebro se ha programado para ir cambiando de... todas esas cosas nos llevan a una situación que muchas veces yo me pregunto si no será deliberada, es decir, no interesa, y para poder llegar a la situación que estamos actualmente, en la que se están pagando salarios de 700 euros y que hay mucha gente que está trabajando que es pobre y no llega a fin de mes, porque antes la solución para sobrevivir y salir de la pobreza era tener trabajo, pero ya no vale con tener trabajo, porque es que ni teniendo trabajo ganas para vivir una gran parte de la población. Bueno, pero ¿cómo se tolera todo eso? Pero después resulta que esta misma gente que tiene unos sueldos bajísimos compra móviles de 800 y de 1000 euros. Y es algo que no acierto a entender. O sea, pues deseducando. Yo creo que a esto lo llamo la ignorancia programada. Yo creo que se ha programado que haya una especie de... parece que todo el mundo sabe mucho porque maneja 4 aplicaciones de internet, pero realmente no sabe nada, porque además han quitado, ahora parece que va a volver, la filosofía y todas esas de los currículos escolares. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues mire, para lo mismo que sirve un cuadro o una sinfonía de Beethoven. Realmente efectos prácticos reales, inmediatos, no tiene. Pero hace, Emilio, canta la diferencia, hace que el ser humano se convierta en otra cosa distinta a lo que es un tigre. Hablas de la cultura y la educación y esos procesos de culturales, educativos. Voy a poner 2 puntos, ¿no? Tú vienes de Tinamar, de San Mateo. Tu padre vive, con 90 y tantos años vive, y mantienes con él una estrecha relación. Sí. ¿No te sientes un poco atrapado entre generaciones? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente es, ¿cómo te has adaptado a los cambios tan profundos que se han producido en todo este tiempo en materia tecnológica? ¿Y de qué forma, como observador de tu padre que va por delante, lo ha hecho él? Perdón, Emilio, si se da cuenta, este es un hombre inteligente. Hace 2 preguntas para que yo no hable más. ¿Se da cuenta usted? Es un buen compañero de tertulia. Adelante. Hombre, mi padre tiene la adaptación que tiene, es decir, hay un teléfono móvil para estar localizable, pero normalmente es un teléfono móvil básico para que él pueda decir, llamar y responder, y poco más, ¿no? Es decir, pero bueno, sí, se ha ido adaptando poco a poco. Tiene una televisión que tiene muchos canales y él los cambia cuando quiere ver una cosa, cuando quiere ver otra y cosas así, ¿no? Pero, hombre, mi generación es una generación privilegiada y castigada en ese sentido. En el castigo viene el privilegio y viceversa. Es decir, cuando nosotros salimos al mundo, en tu casa no había radio. Lo normal es que no hubiera ni siquiera una radio. Empezaron a venir los transistores japoneses a mitad de los 50.
había 2 emisoras de radio, se oía algo. Luego la televisión llegó en el año 61, 60 a Canarias, pero se veían los programas en diferido, los de la península. El partido de fútbol del domingo te lo ponían el lunes porque traían la película en el avión, todas estas cosas. Entonces empieza el satélite, empieza a funcionar en el 71, la televisión en color en el 76, todos estos cambios, y luego viene el vídeo. Es decir, de no tener nada, ni luz eléctrica en los campos, pues la mayor sí. Pero bueno, había un sistema de vida que estaba bien, había una radio que estaba en la tienda y todo el mundo oía cuando mataban a Kennedy, lo oía perfectamente. Y se iban enterando. Bueno, pues todo eso a la información inmediata, pues hemos tenido que irnos adaptando. Yo mis primeras novelas hasta el año 90, 89, 90, pues las escribía a máquina. Bueno, las escribía a mano, luego las pasaba a máquina, luego si te equivocabas en una página, llegando al final, después de haberla tecleado entera, tenías que teclearla toda de nuevo, o si le querías añadir una frase, tenías que teclear y después rodar. Era un trabajo físico inmenso que un procesador de textos te lo ahorra un montón, ¿no? Entonces también hay por ahí algún escritor que dice que el procesador de textos facilita las cosas, pero crea mucha mecanografía. Como es tan fácil escribir, pues todo el mundo escribe y tal, pero es trabajoso. Yo me enganché al ordenador, pues por necesidades de trabajo, en la primera oleada sí, los primeros ordenadores que hubo aquí, pues ya en esos los tuve que comprar yo, que eran unos ordenadores que se llamaban Amiga, y después ya vino el 286, el 386. Estamos hablando de ordenadores que tenían 20 megas de memoria. 20 megas. Nada. Sí, cualquier renovación de una aplicación en móvil tiene 70 megas más. Bueno, pues ahí entraba el programa, ahí entraba el texto, ahí entraba un montón de cosas y bueno, se hacían cosas. Y luego he ido, pues eso, adaptándome. Tuve un 286, luego tuve un 386, luego el otro más moderno, y ahora tengo unos ordenadores de la generación que está ahora para poder, porque los programas no te permiten que sea más pequeño porque si no, no se mueve. Y yo me he ido adaptando, pero te advierto que yo comprendí muy pronto la historia porque al finales de los 80, a principios de los 90, llegó la fiebre de los ordenadores y la gente creía que para utilizar ordenadores había que saber informática. Sí, para conducir un coche no hace falta saber mecánica. Sí, ¿entiendes? Entonces yo comprendí muy pronto que yo lo que tenía era que aprender a usarlo. Y que cuando había un problema, para eso estaba el técnico. No, que tú tienes que aprender, primero habría que aprender el BASIC de programación. No, yo no soy programador de ordenador. Sí. Voy a escribir nada más. Claro, Fue un enfoque errático esos cursos que se dieron, incluso algunos subvencionados y demás. no, hombre, fue un curso no, porque además se creó una especie de élite intelectual, entre comillas, en la enseñanza. Había un programa que se llamaba Abaco, donde estaban los grandes entendidos que sabían mucho de informática y aquello, eran como los sacerdotes de los dioses, que tal y cual. A mí eso no me interesa. Yo no quiero saber programar, porque si quiero saber programar también tengo que saber por qué funciona la nevera, por qué enfría, Claro. y por qué, cómo funciona el alternador Sí, sí. que le da luz a la escalera y el ascensor. Perdón que interrumpa, tengo una pregunta que antes me he quedado también descolocado. La segunda vez que me descoloco en un programa. No es fácil, pero me he visto reflejado en una cosa que usted ha dicho. El zapping, el zapeando. Yo suelo ver tele, no mucha tele, y tengo grandes discusiones con Teresa, mi mujer, porque estoy y aburro. Pero porque no encuentro, a lo mejor en una tarde, un sábado, un domingo, veo solamente algo que me ha captado y que me pongo mirándolo, que no ni pestañeo. Pero yo creo que estoy de acuerdo con usted y que a lo mejor de todo esto está programado, entre comillas,
para que estemos permanentemente dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y veamos, es como esto en los supermercados, usted va a un supermercado, un gran hipermercado y ve los productos aquí, pero viene usted la semana que viene y ya están cambiados y entonces lo tiene usted para comprar, dar la vuelta a media tienda y se enfada uno y pierde uno tiempo. Yo creo que esto de las programaciones, el zapeando es porque uno no encuentra su satisfacción en algo y mientras uno, y si no se va, y eso creo que es una cosa que está estudiada para que... Yo cada vez que quiero profundizar en un tema, que me interese, el que sea, al final tengo que tirar de un libro, pedir un libro, rebuscar libros y profundizar ahí porque te dice, en el canal de historia o en el canal no sé qué, van a poner un programa interesantísimo sobre tal asunto que a mí me interesa. Resulta que hablan eminentes catedráticos de Harvard y tal y cual. Pero ¿qué ocurre? Que cada uno habla 30 segundos, dice 4 cosas que ya tú has oído y es un programa magnífico. Digo, pero que no, dime algo, profundízame en lo que me has dicho. No, porque me habla 30 segundos. Porque claro, ya tienen que cambiar a que hable otro y a poner un plano general de no sé qué. Entonces, claro, no hay manera de profundizar en nada. Está uno excitado siempre, está uno angustiado a buscar la verdad, la línea. No, pero es que nunca se llega porque no hay tiempo. Nunca se llega porque no hay tiempo. Lo puedes ver en cualquier documental, que incluso te dice, un documental sobre todo los de historia, sobre tal hecho. Aparece un historiador que te da una opinión sobre no sé qué, pero al final no te enteras, no salen de lo barrido. Bueno, eso nos permite que se sigan leyendo libros, porque ahí en el libro está todo el contenido, o puede estar todo el contenido. Sin embargo, en la prontitud esta de las imágenes, en esa obsesión por devorar imágenes, no encontramos sino una desinformación. Cuando llega tanta información, pues al final tenemos que recurrir al libro, afortunadamente, para profundizar en el conocimiento. No, y luego las imágenes consumen tiempo. Perdón que les interrumpa, el realizador me hace señas y tenemos que irnos un momentito y volvemos enseguida con la última parte de Tiempo Presente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terrazal Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos.
Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. De nuevo con ustedes en tiempo presente, Emilio González Denis y Esteban Rodríguez García. Hay un tema de actualidad que vemos la radio, la televisión, los periódicos, los digitales, y se gastan horas y kilos de tinta en los medios escritos. Venezuela. Me sorprendió leyendo, creo que fue el sábado, que los generales ganaban 50 euros al mes y el soldado raso gastaba 5 euros al mes. No entiendo cómo se vive con la impresionante hiperinflación que hay. El tema de Maduro yo creo que se está complicando, ya Estados Unidos y algún otro país, por supuesto los países hispanoparlantes le han dado el visto bueno. Europa está ahí, quiero, no puedo, digo, haga usted o no, yo dije elecciones y entonces si no, no apoyo. ¿Cómo ve usted desde su visión de escritor, de profesor, de autor, tan dilatado en vida, en la cultura, el tema de Venezuela? Porque rara es la familia canaria que no tiene a alguien en Venezuela. Bueno, ese es lo que iba a decirle, que Venezuela no es un país más en el mapa para los canarios. Venezuela es la octava isla. Bueno, la octava o la novena, porque la octava es Madrid o la novena es Madrid, vamos. Pero es la octava isla y entonces duele mucho lo que ocurre en Venezuela. Aquello que decían de entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, las políticas que está llevando el gobierno de Maduro son realmente impresentables. No se entiende cómo un país con esas reservas petrolíferas esté en el estado que está. Estamos hablando de que es una de las reservas petrolíferas más importantes del planeta. Y claro, ese es el problema. Que cuando estamos hablando de democracia, de presidencia, no, estamos hablando de barriles de petróleo en el futuro y de quienes lo quieren controlar, ¿no? O las multinacionales americanas o tal. Porque el tema de la democracia no creo que le preocupe mucho a los Estados Unidos ni a la Unión Europea, porque, bueno, ningún problema que tienen con los Emiratos Árabes y con Arabia Saudí. No hay ningún problema con ellos, porque digamos que están metidos en la rueda de las compañías petroleras occidentales. Entonces, pero, claro, lo de Venezuela es otro cantar, y ahí está el asunto. Entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela es una cuestión que lo que da es una angustia y una pena tremenda, porque un señor que es presidente con el 28%, con unas elecciones que él gana, pero tiene un 28% de votantes, es decir, ¿de participación? Digamos, sí, son legales, pero la legitimación, digamos, es relativa, ¿no? Pero bueno, es presidente, digamos, democrático, elegido por las urnas. Pero ese mismo presidente hace un tiempo, cuando fueron las legislativas y la oposición ganó en el Congreso, desposeyó de todos sus poderes al Congreso. Entonces, ambas partes tienen argumentos jurídicos para decir que el otro no está legitimado. Ahora aparece el presidente de un Congreso que no tiene poderes ninguno y se autoerige presidente provisional. Y tú dices, pero ¿con qué respaldo? ¿Con qué votos? Si eso no es eso tiene pinta de golpe de Estado, pero lo otro, es decir, ninguno de los dos tiene razón. Ya sabemos quién pone los muertos siempre, como siempre suelo decir, los muertos los pone el pueblo. Porque al final no estamos hablando de democracia, estamos hablando de reservas petrolíferas. Y esa es la pelea de Venezuela y la tristeza de Venezuela. Luego es muy triste ver cómo en momentos, por ejemplo en Cataluña,
La Unión Europea dice que es un asunto interno de España y que no entra. Pero sí entra en Venezuela y manda al presidente del gobierno español a que le diga que le da 8 días para que convoque elecciones o reconocen al otro presidente. Hombre, el presidente español haciendo el recadero de la Unión Europea no me ha parecido bien, pero la cuestión es, la Unión Europea se mete en Venezuela con injerencias y presiones políticas, pero no hace nada en el asunto de Cataluña porque es una injerencia en un país soberano, pero un país soberano de la Unión Europea, porque que yo sepa, Cataluña no está en Marte, ni España está. Sí. Son una serie de incoherencias que no hay por dónde cogerlas, o sea, es ridículo todo, ¿no? Esas incoherencias, Emilio, ¿tienen que ver con el poder económico que rige los destinos de este planeta? Sí, Pregunto. claro. Estamos hablando de... Vamos a ver, las guerras del siglo XX han sido por energía, que todavía quedan algunas, como la de Venezuela. Y ahora vienen las próximas guerras, que serán por el agua. El agua va a ser un bien muy escaso y va a ser un bien que va a hacer correr mucha sangre, porque el que controle el agua será que tiene poder, el dueño del baile. Y entonces, bueno, ya está habiendo problemas de desviaciones de cuenca de ríos, de no sé qué, de no sé cuánto, porque el agua potable, el agua dulce es fundamental para la vida. Y al final es una cuestión de poder. De poder y de poder económico. Y mezclando, lo de Venezuela realmente da para mucho, ¿no? Porque tiene que ver con la política internacional, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Pero hablas del problema del agua, que ya lo es, y lo veremos con enfrentamientos muy potentes. ¿Tiene que ver eso con que la población se ha hecho, se concentra en las grandes ciudades? Tiene que ver con el abandono de los campos, con el abandono de los asuntos en las grandes primarios ciudades y en el litoral. Que además eso es una gran en los litorales de los océanos. Eso también es un gran problema, porque con el cambio climático van a subir la superficie de los océanos y toda esa gente tendrá que caminar para atrás porque la superficie va a ser menor. En fin, realmente, y luego se hacen las conferencias del cambio climático, pero las grandes multinacionales solo quieren el beneficio inmediato de mañana, no piensan en el futuro. A mí hay una cosa que me gustaría trasladarla al plano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo ve? Ese es un tema importante y que lo comenté en algún grupo de amigos y me decían, eso tardará. Nuestra ciudad está a cota prácticamente cero, la parte baja de la ciudad. No sé si en el siglo que viene, no sé cuándo, pero empezarán a haber problemas. Tenemos que ir preparando la ciudad del futuro. Claro. Y yo no sé si nuestros gobernantes, nuestros especialistas, nuestros técnicos, nuestros universitarios están pensando en ese tema, pero 100 años en un pispás. Técnicos y universitarios sí, políticos ya le digo a usted que no. ¿Y cómo ve usted, porque es otro tema candente que tenemos en esta tertulia de Tiempo Presente, cada semana, en nuestro caso, es cómo ve la ciudad? ¿Ve usted que esta ciudad tiene futuro? ¿Usted ve desde su formación, como dije antes, su atalaya, su púlpito, ve usted que hay ahí futuro, que hay posibilidades de cambio de la ciudad, de expansión de la ciudad? Esto está todo palmasado. Hace unos días hemos visto un caos de tráfico, 12.000 coches atrapados, y me gustaría saber su opinión como hombre de la literatura, del arte, del estudio, de la formación. ¿Cómo ve usted ese tema? Con el urbanismo pasa lo mismo que con la educación. O vas por delante o te pilla el toro. Y vamos por detrás claramente. La única vez que se ha hecho aquí algo pensando en el futuro fue cuando en los años 50 Miguel Martín Fernández de la Torre dijo que Las Palmas de Gran Canaria tenía el litoral el frontis más feo del mundo. Y hay que decir a nuestra audiencia, perdón que interrumpa, llegando del mar, que todas las casas daban hacia atrás,
Que recuerdo, hoy es al revés, pero en la época que usted hablaba era Emilio al revés. Es curioso, sí, una ciudad construida de espaldas al mar. Todas las casas, ninguna casa tenía las ventanas y las puertas hacia el mar, sino mirando hacia la tierra, dándole la espalda al mar. Y bueno, entonces se construyó la avenida marítima, donde se perdió una enorme oportunidad de hacer un túnel y por debajo y hacer dobles vías, en fin. Pero bueno, había una idea de futuro. En aquel momento, digamos que la ciudad alta era Chamán y Escaleritas y poco más, pero claro, es que ahora mismo un porcentaje altísimo, más de la mitad de la población de Las Palmas, no vive en la llanura litoral, sino que vive en la ciudad alta, desde la zona de la Hoya de la Plata, por arriba hasta el Lomo Los Giles, Tamaraceite, Lomo Blanco, Chamán y Escaleritas, La Chumbera. En fin, todos esos lugares pues parecen olvidados de la mano de Dios, porque todo es la parte baja, tal. El futuro de la ciudad de Las Palmas, la Metro Guagua. Pero bueno, vamos a ver, la Metro Guagua va de la playa de las Canteras o del Puerto de la Luz a San Cristóbal. Bien. ¿Y cómo resuelve usted la comunicación con Chamán, con Lomo Blanco, con Escaleritas, con tal? No se piensa en eso. Y, por ejemplo, no están pensando en el tema del cambio climático, qué contrafuertes hay que hacer en la ciudad, porque al final vamos a tener que convertirnos todos en Nuevo Orleans, hacer una especie de contrafuertes porque el mar va a subir. Un ejemplo que a veces comento, Holanda, cuando yo la visité la primera vez en los años 70, me quedé sorprendido porque el 70% de Holanda estaba bajo el mar, eran grandes diques. Bueno, pues habrá que ir pensando en todas las ciudades costeras cómo van a resolver el tema del cambio climático en lo que respecta a la subida del nivel del mar. Claro. Ojo, que desaparecerán en el mundo algo imposible de cuantificar. Sí. Tenemos en esta provincia y en Las Palmas de Gran Canaria una universidad por la que se luchó, y lo comentábamos en otras tertulias, que esta es de las pocas universidades del mundo que surge del pueblo, porque casi todas las universidades son impuestas o obedecen a una orden religiosa o órdenes gubernamentales en un momento determinado, ¿no? Esta es surge de no de la espontaneidad, sino de la lucha, de la necesidad de un pueblo que se levanta, que se subleva, que de alguna forma reivindica. Y bueno, ahora está el rector, perdón, de la universidad, está, pues bueno, con el argumento de celebrar los 30 años y tal, el hombre tratando de acercar la universidad, que parecía que se alejaba un poco de los principios que la pusieron ahí, ¿no? Podría ser más la universidad, hablando de que el pensamiento político, porque la temperatura política tiene el nivel que tiene, es decir, y a lo mejor esa pregunta el amigo Manuel quisiera hacérsela, pero yo creo que sí. La pregunta es, ¿la universidad podría dar más de lo que da para que se den otras condiciones en la toma de decisiones, en la intelectualidad, en la capacidad de mejorar las condiciones de vida de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo? La misión de toda universidad que se precie desde toda la vida, pero más a partir del siglo XX, investigación, docencia y regeneración social. Eso lo hacen las grandes universidades americanas, lo hace Cambridge, lo hace tal. Es decir, no basta con transmitir conocimiento con la docencia. También hay que investigar, hay que meter. Los grandes investigadores normalmente están en las universidades, que es donde debieran estar, pero últimamente se están traspasando a las grandes empresas privadas que así justifican también los precios de sus productos, porque dice que gastan mucho dinero en la investigación, que bueno, que habría que ver eso. Bueno, y luego está la integración social de la universidad. Entonces, esa integración social es la que yo veo peor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, en algunos aspectos se intenta y tal, pero pues la gente no está integrada en un montón de historias que tendría que ser líder en un montón de cosas que no lo es. La última pregunta,
porque ya el tiempo, regidor, nos manda ya a que vayamos cortando. Brevemente, la temperatura, como me decía Esteban, la temperatura política, ¿cómo la ve usted? Hombre, en los siglos pasados las grandes familias tenían varios hijos varones, las hijas era para meterlas a monjas o casarlas, ese era el machismo histórico. Tenían varios hijos varones, uno... ¿La militar? Uno era militar, el otro era jurista para que fuese juez, abogado. El otro, el mayor, normalmente se quedaba con la administración del patrimonio familiar. Otro entraba en el clero, a ver si podía llegar a obispo y tal. Y el más tonto a la política. El más tonto lo metían en la política para que hacía lo que le decía el hermano militar, el hermano cura, el hermano jurista y el hermano propietario. Y entonces él pues hacía, bueno, pues eso es lo que hay. Y eso es, sí, los Winston Churchill escasean. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos, agradecerle a Emilio González Denis y a mi buen y apreciado amigo Esteban Rodríguez García, a TAC Televisión por permitirnos y a Noroeste Televisión por permitirnos hacer esta amena tertulia. Creo que hoy ha sido muy interesante, repito las gracias y esperemos verlo en otro momento. Vale. Y a ustedes, muchas gracias por seguir atentos a Noroeste Televisión y seguro que la semana próxima tendremos temas muy interesantes y candentes para tratarlos.